Personas de alto poder adquisitivo. Un poco lo adelantaba Carola Suárez, estuvimos cubriendo con el móvil de Nación Más lo que fue la conferencia de prensa de Patricia Bullrich en el Departamento de Investigaciones, la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, que a partir, mira, estamos viendo imágenes, las compartimos con todos, de un allanamiento en San Nicolás, Sarmiento 881, ahí detuvieron a parte de la banda. La banda había secuestrado a un empresario de 60 años, lo sorprendieron cuando salía de su departamento enfrente del Monumento a la Bandera, en Rosario, se hacían pasar por policías y lo tuvieron cautivo durante varios días, le sacaron $100.000 a la familia en concepto de pago de rescate. Pero fíjense cómo operaba la banda. 16 allanamientos, 5 detenidos. La banda era multipropósito. ¿Por qué? Porque todo lo que obtenía de el cobro de rescates para liberar a las víctimas que tenían cautivas, lo reinvertía en droga. Pero quiero remarcar algo. A las víctimas las secuestraban en Rosario. Hubo un caso de un secuestro de un joven de 19 años en Villa Ramallo. Una vez que tenían cautiva a la víctima, no llamaban por teléfono, le dejaban una nota escrita. En la nota escrita le daban la dirección de donde tenía que ir a buscar un bolso. En ese bolso había teléfonos celulares analógicos, con el chip pegado, con una cinta adhesiva, y estos aparatos impedían la escucha en vivo de la negociación del pago de rescate. Y además el rastreo. Porque hoy es toda última tecnología, claro, con el 4G. Perfectamente pensado todo. Todo pensado para evitar el rastreo con un GPS. Los teléfonos que le daban a las familiares de las víctimas para seguir adelante la negociación impedían el seguimiento a través de la geolocalización de ese aparato. Secuestraron a una madre y su hijo que pertenecen a una familia de empresarios de Rosario. A ver, después del secuestro los llevaban a una de las casas que vimos en San Nicolás donde los tenían cautivos. Ahí comenzaba una negociación. Esa negociación incluía o terminaba con el pago de rescate, donde se hacía el pago de rescate, a donde mandaban al pagador a llevar el dinero que pedía la banda a Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. O sea, tenemos Rosario y Villa Ramallo, lugares donde los secuestraban. Después, un lugar donde las familias de las víctimas tenían que ir a buscar el bolso con los teléfonos para seguir adelante la negociación. Y después Avellaneda, en la zona sur de Gran Buenos Aires, donde tenían que llevar el dinero. Las liberaciones, las víctimas eran liberadas en Villa Constitución o Teóbal, que son dos ciudades, Villa Constitución más grande, Teóbal más chiquita, que están en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe, del lado de Santa Fe. Otro detalle también para contarles, tenemos, no sé si la producción tiene ahí, les mandé la foto de los detenidos. Ahí está el organigrama de la banda, 5 detenidos que tenían claramente un jefe que habría sido identificado por fuentes policiales como Claudio Daniel Coto, es el que aparece arriba. Néstor Santavalla era el jefe operativo y después tenía el que se encargaba de ir y secuestrar a mano armada, haciéndose pasar por policías a las víctimas. Sebastián Pugliese. Después estaba Silvia Beatriz López, que era una de las cuidadoras, y Emiliano Andrés Acuña. Estos son los 6 detenidos en estos 16 allanamientos, y remarcar que a un empresario le sacaron $100.000, pero al resto de las víctimas $150.000. La investigación duró 9 meses. ¿En cuánto tiempo hay registrado operaba la banda? El primer hecho fue en octubre de 2021, el último el año pasado, con una particularidad. Entre lo que tenía que ver con la negociación, los secuestradores le advertían a las víctimas, a la familia de las víctimas, que ellos sabían todo
pero todo de sus vidas. Y también conocían sus movimientos, con lo cual las víctimas, una vez liberadas, se negaban a hacer las denuncias. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que fueran por más los secuestradores, o sea, por las vidas de sus hijos, de sus esposas, del resto de los integrantes del núcleo familiar. Con lo cual, es importante remarcar esto también. Al no haber un monitoreo en vivo de cómo era, y en directo de cómo eran las negociaciones, la geolocalización de los celulares, porque eran teléfonos con tecnología analógica imposible de rastrear sin GPS o geolocalización, lo cual impidió que la policía pudiera tener un registro de efectivamente cómo eran esas negociaciones. Las denuncias se hicieron después de que eran liberados, en algunos casos, en otros no quisieron llevar a cabo la presentación judicial. Intervino en la investigación el fiscal Felipe Lilero, el fiscal Santiago Markevich, de la unidad especializada en secuestros extorsivos, y esta banda que operaba en San Nicolás, en Moreno, en Santa Fe y en Rosario. En todos los casos, esto es importante remarcarlo, en el momento de concretar el secuestro y tomar cautivo a las víctimas, de la que ya conocían todos sus movimientos y también el poderío económico o la capacidad económica que tenían, se hacían pasar por efectivos de la policía y de una fuerza de seguridad. Y como también sabemos, esa zona donde operaban, en una época no muy lejana, Francisco, Carola, la conocían como el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué? Porque era el lugar donde desaparecían gran parte de los camiones que eran objetos de bandas de piratas del asfalto. Uno de los extremos de ese triángulo era San Nicolás, el otro Villa Constitución en Santa Fe y el otro Pergamino. Gustavo, 6 detenidos. 6 detenidos, 16 ¿puede haber más? Va a haber más seguramente, pero insisto con esto, una banda muy pero muy aceitada en su funcionamiento, que utilizaba mucha inteligencia para elegir a las víctimas y también para meter temor, meter miedo, en influenciar a los familiares sobre el nivel de conocimiento que tenía de todo el núcleo familiar, y además que recurría no ya a tanto a los llamados telefónicos, sino a la utilización de celulares que carecían de la geolocalización, de los sistemas de geolocalización, con lo cual se complicaba mucho el seguimiento de aquellos que tenían o iban a pagar el dinero. Es más, en un caso, un familiar de una de las víctimas fue obligada a dejar el dinero por un agujero que había en el alambrado de una planta de envasadora y distribuidora de gas, o sea, una Ahí planta de garrafas. viendo, este es uno de los detenidos, ¿no? Este es uno de los detenidos. Hubo allanamientos, les decía, en Rosario, en San Nicolás, en Trujuy, en el partido de Moreno, y también en Sarmiento 2727, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la experiencia que vos tenés en la cobertura de este tipo de bandas, ¿cuántos integrantes tiene una banda? A mí me suena que 6 es poco, que tiene que haber. Sí, generalmente 10. Tenés y a veces, y la mayoría de los casos, Francisco, trabajan en células, donde los que se dedican a levantar a la víctima no conocen al jefe. Ah, mirá vos. Claro. Y ahí, bueno, el jefe sí está identificado. El jefe está identificado, detenido, y también el jefe operativo, y acá pudieron detener también a quien se encargaba de ir y dar cara, y como le dicen en la jerga, meter caño, que se dedicaba al momento de secuestrar a la víctima, y está identificada la cuidadora también, que era una mujer, Silvia Beatriz López. Detenidos, ¿les cabe cuánto? ¿O salen No, enseguida? estos no salen. Estos no salen. No, acá les van a endilgar o los van a imputar de secuestro extorsivo, que acá yo lo escuchaba recién a Martín Tetaz, que había leyes en el DNU que vienen de la época de Onganía. Bueno,
el secuestro extorsivo está incluido en el Código Penal y está grabada la figura, tiene casi 25 años de máxima, muy similar en la escala penal a lo que es el homicidio. El secuestro extorsivo se mantiene con esa escala penal porque en la época del gobierno militar se había fijado esa escala penal debido a que era una fuente de financiamiento a los secuestros extorsivos de las organizaciones terroristas. Entonces, por eso se había agravado, ya te estoy hablando hace casi 40, más de 40 años, 50 atrás, se había agravado la escala penal para los secuestros extorsivos porque se sabía que constituían el cobro de rescate. Recuerden el secuestro del presidente de la Fiat, Sí. estamos hablando de principios del 70, se sabía que era una fuente de financiamiento del secuestro extorsivo para las organizaciones como Montoneros, el ERP, entonces, y también Tacuara, que era un movimiento ya de derecha, pero insisto con esto, por eso se agravó la figura o el tope máximo en el Código Penal de secuestro